Las conferencias se dan en inglés, el material de investigación se dan en inglés, los negocios dan en inglés. ¿Por qué? Porque el mundo eligió ese idioma como medio común de comunicación. Yo fui a un colegio donde me enseñaban francés y latín. Alors je peux m'exprimer en français bien, je crois. Pero no aprendí inglés hasta que tenía 24 o 25 años. Es un idioma de 2000 palabras. No necesitan ser Shakespeare, pueden hablar como Tarzán, igual se hacen entender. Y los comunica con el mundo. El que no habla inglés se pone a estudiar, porque lo va a necesitar para los próximos 30, 40 años, cada vez que viajen y cada vez que pretendan ser escuchados por el planeta Tierra. Si tienen algo que aportar, lo tienen que hacer en inglés. Pueden hacerlo y continuar con español. También lo puedo hacer en guaraní, en quechua o en cualquier idioma local, pero el tema de fondo es que el mundo eligió hablar en inglés y tienen que aprender inglés. No tienen declinaciones, es fácil. La pronunciación es un poco complicada, pero se aprende. Yo tengo que hablar de capitalismo, que es mala palabra en Latinoamérica en general, ¿no es cierto? Decimos capitalismo y te miran feo. Vendido al imperialismo yanqui, vendido al centro, nosotros que somos la periferia, las venas abiertas de América Latina. La globalización y la desculturización de nuestro continente. Vamos a ceder ante esas presiones mundialistas. Nuestros pueblos originarios van a padecer esto. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo no mira a la tribu, mira al individuo. No importa el color, no importa la raza, no importa la religión, no importa si es gordo, si es flaco, si tiene acné, si tiene mal aliento, si es petizo, si es alto. Te mira a vos y te dice, do your best, go for it. Impossible is nothing, just do it. Piripipino. Bajá los pies a la tierra, put your money where your tongue is. Piripipino, baja a tierra y show me de qué sos capaz. Gareca. Demasiado timidón, no te jugaste lo suficiente. Terminaste ahí casi, no alcanzó. Hay que darle el toque y la estocada final. Hay que jugar con cierta agresividad. Y hay que creer en lo que haces, para eso tenés que pensar, para eso tenés que actuar y para eso tenés que manejarte con convicciones. El capitalismo es un sistema político basado en el reconocimiento de los derechos individuales. ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué derechos tenemos como bicharracos humanos, como sapiens? Derecho a mi vida, derecho a los frutos de mi trabajo. No me los vengas a quitar porque te los corto los dedos, viejo. Trabajé mucho, pensé mucho, son míos. Puedo gastar los frutos de mi trabajo donde se me dé la gana. Quiero importar un auto de Miami o de Japón. ¿Quién sos vos para decirme que no puedo? ¿Por qué no puedo? Porque el grupo se perjudica en su conjunto, es falso. Y esto es en una transacción comercial, primer principio económico básico, ¿quién se beneficia, el comprador o el vendedor? Bien, economistas son graduados. Cuando voy al dentista lo hago porque valoro más los servicios del dentista que mi dinero, y el dentista valora más mi dinero que su tiempo, sino porque habría intercambio. Lo mismo cuando ejecuto o compro cualquier servicio, ambas partes se benefician. El capitalismo te respeta, te dice, viejo, mostrame, haz lo que quieras con tu vida. Ahora, anda a cantarle a Gardel si fracasás. No podés salir a coercionar a los demás, no podés salir a pegar, no podés salir a llorar begging con el sombrerito, por favor, podés, pero no podés exigir. Y tu condición de ser humano se va a resentir, tu autoestima se va a caer.
The man who wants to do something finds a way. El hombre que desea hacer algo encuentra la forma. The other one, an excuse. El otro, una excusa. Viejo, pará y te fracasás, bancátela. Ponés las barbas en remojo, todos hemos sufrido y hemos tenido que soportar tempestades. Hasta los que parecen más lúcidos y hasta los que parecen más malcriados han atravesado momentos difíciles en la vida. ¿La necesidad crea derechos, dice el capitalismo? No. ¿Quién lo dice? Lo dice Guevara. Lo dice Evita, en donde hay una necesidad hay un derecho. Lo dice Lula, lo dice Sarney, el expresidente de Brasil. Tudo pedo social. Entonces, ¿cuál es el argumento allí? El hecho de que yo necesite algo me habilita para que yo avance sobre los derechos de los demás. ¿Y por qué yo tengo derechos y él pasa a tener obligaciones? ¿Por qué eso vamos a ser diferentes ante la ley? ¿Cuál es la justificación? El hecho de que él necesite le permite avanzar sobre mi propiedad y ni siquiera se expone porque el ladrón viene a robarte la billetera y corre el riesgo que le des un trompazo o que le metas un tiro en el medio de en los ojos. Pero el ladrón profesional es el otro que utiliza la ley para beneficio propio. Él no se arriesga. Hace que la ley te saque la plata a vos y se la dé a él, invocando el estado de necesidad. Entonces, ¿qué es el socialismo? Es un sistema en donde la vida, la propiedad y la libertad queda subordinada a los deseos de la tribu, de la asamblea. En la Revolución Francesa, la asamblea decía, por el futuro de Francia, la asamblea decreta que tenés que ir a la guillotina. Firmado Robespierre, Saint-Simon, Danton. ¿No te gusta? Nos inspira el señor Rousseau, que dice que el bien común debe prevalecer sobre el bien individual. Y para el futuro de Francia, vos, panadero, subiste mucho los precios y hay un decreto de precios máximos. Entonces, ¿sabes qué? Mañana a las 8 te espera la guillotina. Más cabezas cortaban, más subían los precios, obviamente, porque nadie fabricaba pan. Salían todos los panaderos en estampida. El tema de los derechos, es clave que comprendan esto. ¿Dónde nacen los derechos? ¿Por qué tenemos derechos? ¿Por qué fracasó en el siglo XIX la explicación? ¿Qué decían? Los derechos nacen, decían John Stuart Mill, Jeremy Bentham, Herbert Spencer, el ídolo de Borges. Muchos eran anarquistas. Decían, los derechos nacen de la naturaleza humana. ¿Y qué cuernos es la naturaleza humana? Por extensión decían, los derechos, el hombre ha sido creado a imagen y reflejo de Dios. Entonces, ¿los derechos de dónde provienen? De Dios. Y los que eran no creyentes o cuestionaban la existencia de Dios, que decían, Dios no existe, entonces los derechos no existen. Derechos, como dice Kelsen, son aquellos que son concedidos por la asamblea, lo que todos nos ponemos de acuerdo. Y si la asamblea dice que vos no tenés derecho, no tenés derecho. Si yo digo que no tenés derecho a atravesar el muro entre Alemania Oriental y Occidental, si atravesás el muro te pongo un balazo. Pero mira que estoy cruzando con mis hijos, que tengo los parientes del otro lado de Alemania, déjame pasar. No, querido, tu vida pertenece al Politburó, a la Asamblea Cubana y a los Castro. Me voy de todas maneras, sí, pero tened cuidado, pues te tiroteo la lancha. Vas a tener que llegar nadando a Miami y te van a comer los tiburones. Y lo hacen. Entonces, los derechos, ¿de dónde provienen? Una mano levantada.
¿Sí? De la acción humana, no me convence, te pongo un 8, un 7. De la mente humana. Porque pensás tenés derechos. Por eso los animales no tienen derechos y no podemos salvar al toro del Señor. No podemos. Me disgusta la corrida de toros. Odio cuando salen con los fusiles y cazan un elefante en África. Les pondría un tiro a ellos. Pero no puedo hacer nada. Lo que puedo hacer es despreciarlos. Puedo no comprarles los productos. Puedo decir con esta gentuza no se relacionen. Puedo, si tuviera esa agresividad, soy bastante más tolerante, pero en general puedo, pero lo que no puedo poner es poner una ley impidiéndolo. Como carne, y las pobres vacas me dan pena también, pero algún día ya se está generando fabricación artificial de carne, y yo creo que eso va a impedir que en el futuro sigamos matando bicharracos y vamos a terminar protegiéndolos seguramente. No va a haber necesidad de matar gente. Entonces, ¿los derechos de dónde vienen, doctor? De la mente humana, porque pensamos. ¿Entienden la conexión del hecho que pensemos con el hecho de que tenemos derechos? ¿Por qué? El hecho de que yo pienso es mi método de supervivencia. Si no pienso, me muero, porque no sé cómo conducirme, quedo descerebrado. El hecho de que yo pienso implica que yo tengo que tener derecho a decidir cómo actuar. Si a mí me impedís actuar, carezco del derecho, y la acción y el pensamiento es lo que me permite sobrevivir. Si yo le impido a una persona el derecho a actuar de acuerdo a los dictados de su pensamiento, lo estoy convirtiendo en un esclavo, estoy impidiendo su libertad. Entonces estoy matándolo. Por eso cuando se conculca el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, la gente pasa a ser esclavos. Esta idea de, ¿sabes qué? La necesidad crea derechos y los argentinos y el país necesita de tu vida, correntino, a pelear a las Malvinas. Pero miren que no sé si quiero ir. Draft. Conscripción obligatoria. Napoleón y la gente, y el campesinado, los farmers, a pelear contra los austríacos. Otra cosa es un ejército voluntario, donde dice, yo quiero pelear por mi patria, está siendo invadida por una manga de degenerados, nacionalistas monstruosos, que quieren quitarnos nuestras libertades. Ahí vas a tener todo el mundo enrolado. Y esos ejércitos voluntarios son los que ganaron muchos de ellos la Segunda Guerra Mundial. Voluntarios arriesgaban la vida y daban su fortuna para defender su patria, porque estaba siendo invadida por bestias. Y nadie quiere que lo esclavicen. Entonces ahí sí presentás y das la vida. Por la libertad y por la honra, como dice Cervantes, debe arriesgarse la vida. En esas circunstancias, sí. Señores, pero lo menos que podemos hacer, Eduardo, me argumentaba un alumno, es fomentar la igualdad de oportunidades. No, tampoco. Porque las oportunidades, al igual que la riqueza, se crean. Entonces, si queremos repartir oportunidades, le tenemos que sacar a algunos para dárselas a otros. Y volvemos a crear el principio de desigualdad ante la ley. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que fomentar? Tenemos que fomentar la maximización de oportunidades. ¿Y qué quiere decir eso? Que hasta el más torpe va a poder agarrar alguna. ¿Por qué? Porque hay muchas. Yo recuerdo estar en Detroit frente a un McDonald's a punto de ir a entrar a comer con mis hijas y apareció un personaje que pesaría 230 kilos, no les miento, afro hasta acá, yo creo que no se había bañado en los últimos 6 meses, y arriba del afro, moscas. Realmente atraía las moscas el tipo. Realmente nos apartamos porque el tipo daba un poco de impresión. Entra al McDonald's, le dijimos, va a manguear una hamburguesa, va a pedir una hamburguesa. Y no salió, y no salió. Y después entramos nosotros a comer.
Y no pude con la curiosidad y le pregunté a la cajera, che, ¿y el hombre este que entró hace un ratito? No, vino por el anuncio. ¿Qué anuncio? Help Wanted. Entonces yo dije, ¿y lo contrataron? Hace 4 meses estamos buscando un empleado, pagaban como $15 la hora y no conseguimos uno. ¿Y qué te está mostrando esa sociedad? Esa sociedad, la imperiosa demanda de mano de obra, la cantidad de oportunidades disponibles. Por eso no hay una persona que limpie, porque te están cobrando $60 la hora, $70 la hora, y viene en un Cadillac la mucama a limpiarte la casa. Todos nosotros nos ofrecemos mucamos para limpiar en esas circunstancias. ¿Pero por qué? Porque hay mucho capital acumulado, hay mucha demanda de mano de obra, todos los salarios suben. ¿Porque la gente es buena? Obvio que no. Suben porque los requerimientos de mano de obra, el capital, cuando no cantás combatiendo al capital, perón, perón, si no cantás eso y empezás a decir atraigamos capital a inversiones, aumenta la demanda de mano de obra y aumentan los salarios. ¿Porque los empresarios son buenos? No. El empresario tiene la obligación moral de pagar lo menos que pueda para que su negocio prospere. Debe hacerlo. ¿Se ve obligado a pagar más? ¿Por qué? ¿Porque es bueno? No. Porque no consigue gente. Y más capacitación, más suben los salarios. ¿Por qué los norteamericanos ganan más que los argentinos? Porque hay más capital invertido per cápita. Una cosa es pavimentar, una cosa es arar un campo con Massey Ferguson. Escuchás música y con aire acondicionado le metés 300 hectáreas con el tractor. Otra cosa con los bueyes, como yo lo he visto en muchos lugares de Latinoamérica, lográs arar 1 hectárea metido y chapoteando en el barrio con mosquitos que te caminan alrededor. Una cosa es pavimentar una ruta con las motoniveladoras entre Pittsburgh y Grove City, donde yo estudiaba, que te sean 100 kilómetros en una semana. Otra cosa es pavimentar una ruta entre Recife y Fortaleza a 40 grados del sol, que veías a los morochos, se les caía con una palita, el olor del alquitrán caliente que los hacía pelota. ¿Qué hacían? 2 metros por día. La productividad aumenta con herramientas. Una cosa es bajar las Coca-Colas del camión sobre el hombro y otra cosa es meter la pala, agarrar las Coca-Colas, meterlas en un carrito tipo golf y llevarlos al restaurante. Bajaste 500 Coca-Colas en 1 minuto, el otro se deslomó y logró bajar 2 cajones. Necesitas capital. ¿Qué es el capital? Máquinas, herramientas, conocimiento, educación. Entonces, ¿qué necesitas? Mucho capital. Mucha educación. Entonces, aumenta la productividad, aumenta la demanda de mano de obra, suben los salarios y como hay muchos bienes, se abaratan y todos vivimos mejor. Pero para eso tenemos que fomentar desde el punto de vista moral el capitalismo. Esto es bueno. Y la justificación moral del capitalismo no es porque los pobres van a vivir mejor. Esa es una consecuencia secundaria. La justificación moral es por el derecho que tiene todo ser humano para vivir para sí mismo, sin sacrificarse a los demás ni pedirle a los demás que se sacrifiquen por él. Entonces, maximización de oportunidades. ¿Cómo debemos convivir entre nosotros? De acuerdo al principio y la regla fundamental del Sapiens. Nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza. No podés pegar, podés defenderte si el otro inició, pero no podés iniciar la agresión. ¿Quieren saber si alguien está en lo correcto o en lo incorrecto? Pregunta, ¿quién inició la agresión? ¿Está justificada? La agresión física. ¿Cuál es el código moral detrás del capitalismo? Es el autointerés racional. Por eso Rand escribe un libro que se llama La virtud del egoísmo. Tengo derecho a mi vida y a perseguir mis valores. ¿Y qué es lo opuesto al autointerés racional? El altruismo. Para que la cosecha prospere, tenemos que sacarle el corazón a estos 3 que vamos a sacrificar en el altar. Para que la cosecha prospere y para que llueva y tener buenos vientos, estos niñitos tendrán que morir.
para que logremos mejorar la situación de Inglaterra, tenemos que atacar el norte de Francia y tomar estas tierras, y usted tiene que contribuir a solventar al ejército y tiene que poner gente acá. Para el bien común de la madre Rusia, heredera de Roma y heredera de Bizancio, nuestras fronteras móviles tienen que moverse y no podemos estar tan cerca de la OTAN. Tenemos que tomar Ucrania y tal vez Moldavia y por qué no Rumania y recuperar el territorio de la URSS. Esos son los valores que están ahí detrás. Esa es la visión, ¿no es cierto? Sí, pero este es un sistema muy racional el que vos planteás, Eduardo. ¿Y qué hay del aspecto emocional de los seres humanos? ¿Qué hay del aspecto de realmente lo estás dejando completamente de lado? Las emociones son importantes. Delatan nuestro estado de ánimo. Nos dicen, metió un gol Alianza Lima, siento placer. Aunque no conozca a ninguno de los tipos que está pateando una pelota y que se puso una camiseta específica para que pase entre 3 postes que están puestos allí, y a veces lloro de emoción por el gol o por que nos metieron un gol. Las emociones son curiosas. Voy en una ruta atrás de un tipo medio dormido y empiezo a tocar bocina y el tipo va a 20 kilómetros por hora. Lo quiero odiar. Entonces, en un momento, cuando no vienen los camiones de frente, lo paso y estoy preparado a abrir la ventana y la ventanilla y echarle un piropo y decirle, pero qué pedazo de... Y cuando lo miro me doy cuenta que está herido, está sangrando y está con la cabeza así, medio... De golpe cambió mi emoción. ¿Por qué cambió? Porque me doy cuenta que hay circunstancias distintas. Entonces las emociones no son entes primarios. Responden a valores que previamente establecí en mi psiquis. La realidad choca contra esos valores y nos hacen sentir. A veces los valores están tan puestos por la cultura o fueron hechos establecidos en mi mente cuando yo era chico que no me doy cuenta que los sentimientos que estoy experimentando provienen de esos valores. Entonces estudien sus sentimientos y nunca se guíen por sentimientos. Exploren el origen de los sentimientos y evalúen sus conductas racionalmente. Ok. Emociones. Finalmente, 2 palabras sobre economía. La economía es la ciencia de los intercambios, ¿sí? Mises la llama la cataláctica, aquellos intercambios que generan precios. Y los intercambios se realizan a través con monedas. Hay otros tipos de intercambios. En el amor hay intercambios. ¿Cuál es la moneda que se utiliza en el amor? ¿Plata? No. ¿Cuál? ¿El sexo? No, el sexo es parte del proceso amoroso. Lo integra, pero ¿cuál es? El afecto, de acuerdo, pero sentís afecto, es parte de querer a alguien, pero ¿cuál es la moneda que utilizás? ¿En base a qué? ¿Amás o no amás? ¿Y la atracción proviene de qué? ¿De las formas físicas del 90, 60, 90 o de qué? ¿De lo que qué? Y lo que te satisface dependerá de qué en el amor. Ya sé que es seducción mutua, pero la seducción debe provenir de qué en general. Mirá cómo las mujeres pararon las orejas acá. Estaban dormidas. Mi profesor Senholz decía, cuando la gente se está durmiendo tenés que hablar o de religión, o de sexo, o de política. Pero lo más importante es sexo. ¿Cuál es la moneda de intercambio, doctor? Valoraciones subjetivas, de acuerdo. Pero seguimos pensando en las valoraciones subjetivas. La moneda de intercambio estoy preguntando. Y la moneda de intercambio son las virtudes. Se ama en función de aquello que uno considera valioso, sí, te sigo.
son valoraciones subjetivas, correcto, y ves virtudes en el otro que te gusta encontrar, son cosas que vos apreciás. Entonces, si sos una persona honesta, una persona buena, una persona con curiosidad intelectual, y ves que la otra persona refleja esos valores, inmediatamente sentís cierta atracción. Y obviamente el físico delata también. Entra una persona por esa puerta y vos evaluás. Se mueve todo así, no logra controlar su cuadro, habla así. Indudablemente no encaja por ahí con tu escala de valores. Lo que se llama amor a primera vista también refleja eso. Refleja estándares que vos estableciste como buenos y positivos. Entonces, una persona con una imagen te devuelve inmediatamente toda una serie de sentimientos que responden a los valores que vos tenés incorporados. Entonces, cosas que te impactan positivamente, cosas que te impactan negativamente. Pero las emociones no son guías para la acción. Cambian en función del contexto y las circunstancias. Revisen los valores. Lo que va a determinar cómo sienten es qué valoran. Entonces, si sienten contradicciones y sienten conflictos internos, busquen alinear las antenas de los valores, que estén todos bien alineados, porque si no van a ser un caos y van a sentir cosas complejas. La economía, señores, son movimientos de transacciones voluntarias. Ambas partes ganan. Los precios reflejan las interacciones y las valoraciones de las personas. Entonces, el capitalismo, ¿qué te da? Y con esto ya estoy terminando, ¿Qué te da el capitalismo? Te da lo que vos querés. Vos querés sexo y rock and roll, el capitalismo te va a dar sexo y rock and roll. ¿Querés iglesias y libros? El capitalismo te da iglesias y libros. Como los gustos son diversos, te da un poco de todo. ¿Querés porn? Te da porn. ¿Querés comida rica? Te da comida rica. ¿Querés viviendas? Ahora, si dejamos de lado el capitalismo y alguien decide, y bueno, ¿vamos a hacer casas en Moscú? No. 3 familias pueden arreglarse en una misma casa, una habitación para cada una. Pero mirá que tenemos que compartir un baño y en invierno, 8 meses en Moscú, hace 20 grados bajo cero. Y estos gordos que tengo yo al lado son sucios, dejan el baño una porquería, la comida, la cocina toda enchastrada. Tenemos que compartir con ellos y es lo que hay. No vamos a invertir en nuevas viviendas. Tampoco vamos a fabricar cosméticos. Pero mirá que las chicas, antes de salir con un candidato, se sienten más seguras si tienen un poco de rouge o si tienen un poquito de, ¿cómo se llama? Rímel, o les gusta, se sienten más sexy, más cancheras, más lindas. Y no me importa nada eso. ¿Quién le importa lo que valoren las chicas? Nosotros tenemos que invertir en fabricar un cohete a que haga circunvalación a la Tierra antes que los yanquis. Entonces lo vamos a mandar a Yuri Gagarin a que dé las 3 vueltas. Y lo hicieron, les ganaron a los yanquis. Después los yanquis les ganaron la carrera a la Luna. Entonces, cuando los yanquis pierden estas batallas, lo que hacen es mandan un periodista. Fue un tipo del New York Times a lo de Yuri Gagarin. Y tocó la puerta. Y atiende una crianza pequeñita, rubiecita, de 8 años. Entonces el periodista del New York Times le pregunta, ¿dónde está tu papá? Fue a dar 3 vueltas a la Tierra y vuelve en 4 horas. Pero qué increíble cómo han progresado tecnológicamente. ¿Y dónde está tu mamá? Mi mamá fue a hacer la cola de la carne y vuelve en 12 horas. ¿Quién manejaba los recursos? El gobierno, ellos juzgan. Y en la China de Mao, todos con el traje gris. Y las zapatillas, todo número 38. Pero yo calzo 42, romperle la punta y que se haga el dedo, viejo. No, y mataban por un jean, no había. Entonces, ¿quién maneja los recursos? En el capitalismo, la gente. Y crean el iPhone. Jobs nos cambia la vida. Nos entretiene en cualquier momento de espera, nos permite ver Netflix, Spotify, nos vemos los films, música, nos comunicamos sin pagar un peso, llamamos por WhatsApp,
Maravilloso, muchachos. Yo tenía que escribir mis cartas a máquina y tenía que esperar 30 días que me llegara una respuesta. Los teléfonos no andaban. Andamos con el aparatito acá, no existen más los teléfonos fijos. Nos cambió el mundo, la mente y el capitalismo en general. Ahora, podemos volver a la Edad Media en cualquier momento. Vayan a Venezuela. Entonces, la vida se apaga rápido cuando interferimos en los procesos de libertad humana. Por eso hay que defender la libertad y pasar la antorcha de la libertad a todas las demás generaciones. Hay que proveer a los demás con argumentos y con recursos y hay que combatir a los que les gusta la tribu. Atila, que dice, yo decido por todos ustedes y los voy a cuidar. Macri nos decía, los voy a cuidar, anda a cuidar a tu abuela, viejo. No necesito que me cuide, necesito que nos respetes y que no me afanes el 50% de lo que produzco, con impuestos, con regulaciones, con deudas, tomando deuda que endeudas a las generaciones futuras, con deuda interna, deuda externa, impresión de billetes, 100% de inflación vamos a tener en la Argentina, destruyen un país rico, gente inteligente, ¿por qué? Por falta de principios, por creer que la necesidad crea derechos, por creer en la distribución de ingresos ajenos, el robo a través del político, por creer en Bergoglio y en el altruismo. Tenemos que ser protectores de nuestros hermanos. Pero no tengo derecho a la búsqueda de mi felicidad. No, querido, no. Tu felicidad está subordinada al bienestar general. Los argumentos de Rousseau, Monsieur Jean-Jacques Rousseau. Los argumentos de Kant. Vayan a la Facultad de Filosofía y Letras, no se enseña más que Rousseau y Kant, y Hegel, y Marx. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores de los peruanos y de los latinoamericanos en general? Redistribución de ingresos, justicia social, igualdad, porque la igualdad es buena. Somos todos desiguales, somos todos distintos, nuestra productividad es distinta. Lo que tenemos que lograr es que todos en nuestras vidas hagamos lo mejor que podamos y lleguemos a los puntos, no andando a compararnos con los demás. Un pobre en los Estados Unidos tiene aire acondicionado, tiene un auto, tiene una casa, medio vieja y medio desvencijada, come todos los días. Vayan a ver un pobre de las villas argentinas o de la favela La Rosiña en Río de Janeiro. Y acá ustedes los deben conocer bien, especialmente en zonas rurales. Gente que vive con un pancito por día. Entonces, o fomentamos las relaciones humanas contractuales, fomentamos la libertad. Permitimos que cada uno exprese y generamos una sociedad mucho más buena y benevolente y generosa de lo que logra la sociedad coercitiva, porque si a vos te dejan en paz y te respetan los frutos de tu trabajo, estás mucho mejor predispuesto a colaborar con los demás y ayudar en causas nobles, a fundaciones, a gente que se rompe para tratar de aliviar los problemas, que si a vos te obligan y te persiguen con el argumento de que sos culpable, con el pecado original y con la idea de que tu vida tiene que estar subordinada a las necesidades de los demás. Una cosa es el ideal moral de la Madre Teresa, otro es el de Steve Jobs. Entonces, si ustedes tienen la Madre Teresa, estamos en problemas. No porque ella no haya aliviado la situación de algunos, está en cuestión, pregonaba que no había que usar preservativos en plena epidemia de SIDA, sino que en realidad uno transforma el mundo, baja los costos de transacción, nos entretiene a 7.000 millones de seres humanos, nos mantiene comunicados. La otra sacrificando parte de su vida, por más interesada que hubiera estado en el bienestar de los demás, termina ¿cómo? Aliviando por ahí el sufrimiento de algunas personas con problemas, un número muy escaso. ¿A qué costo? No digo que no pueda ser un ideal moral. Si alguno tiene una tremenda vocación de sacrificio, puede seguirlo. Pero el punto es no ponerlo como ejemplo. El ejemplo tiene que ser realmente la búsqueda de tu felicidad personal. De ahí se va a derivar un mundo benevolente, un mundo de abundancia. ¿Nos molesta un mundo de abundancia porque no vas a saber qué hacer con ella? ¿Te gusta ser parte de la tribu? ¿Tenés miedo de enfrentar la realidad? Well, it's time for you to get some courage.
Tenés que meterle un poco y animarte, viejo. Vida hay una sola. Cuando te vayas al tacho tenés que haber peleado por tu vida y haber tratado de darle algún significado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Quedarse, decime qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Toma decisiones. No acertaste, a la quinta vez sí vas a acertar. Señores, preguntas, yo hasta acá llego y a ver si hay... Empezamos por acá. Sí. Yo le presto mientras buscan el otro micrófono. Gracias Eduardo. Sí. Bueno, el saludo a Pablo Zubiate, miembro del colectivo La Derecha de la Selva. Soy de la ciudad de Iquitos, en la Amazonía peruana. Ah, ya tiene unos colegas de la ciudad de Iquitos. Vengo con Ellos vinieron en canoa, me contaron allá. Sí, hemos formado también el Instituto de Investigaciones para el Liderazgo y el Desarrollo Económico y estamos promoviendo investigaciones de este tipo allí en esa parte del país. Le cambio, sí. Gracias, Eduardo. Tengo dos interrogantes. La primera es, ¿qué hacemos con este capitalismo de élite, diría yo, que desde hace buen tiempo ya, haciendo uso del poder económico, hablo de estos grandes poderes económicos que hay en el mundo, ¿no? BlackRock, JP Morgan, etcétera, esa comunidad de banqueros que hay, que están dando pasos cada vez más firmes en guiar las orientaciones y las tendencias del mundo. Ellos parece que quieren marcar una hoja de ruta, o sea, tienen una agenda. Y entonces yo creo que ciertamente la izquierda los toma como ejemplo para señalar que ellos son el capitalismo malo, ¿no? Que incluso los conservadores dicen que son el capitalismo globalista, elitista, digamos que cada vez más empobrecedor de las minorías, las menos favorecidas. Entonces, ¿qué hacemos con ellos cuando a nosotros que defendemos el buen capitalismo, el capitalismo popular, que quiere empoderar a la gente pobre, digamos que no ayudan a la defensa de esto que consideramos un sistema que da resultados? Es como primer interrogante. Y la otra pregunta tiene mucho que ver con esta primera, ¿no? En la actualidad existe, digamos, una voz, un argumento que está flotando desde hace tiempo y que ha sido fuertemente impulsado por Tomás Piketty, en el sentido de que existe mucha desigualdad, ¿no? Ese tema de las brechas aquí en el Perú, y entiendo que también en Argentina, y también en la parte de Chile, porque hace un tiempo Piketty fue a Santiago y lo recibieron con bombos y platillos. Fue una eminencia Piketty, de verdad, en Chile, en Santiago, y no sorprende que después, meses después, haya sido elegido Boric como presidente de ese país. Entonces, digamos, esta ola progresista que hay en el mundo, ciertamente cala cada vez más en el Perú. Digamos, ese discurso que aquí forma parte estructural de la opinión pública. Tú prendes la radio, aquí hay un medio de comunicación muy famoso que se llama RPP, y hay periodistas que todos los días te bombardean un mensaje de progresismo global. Entiendo. Y entonces, uno, ¿qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? Exactamente frente a ese discurso entroncado en la opinión pública, porque no solamente está en las universidades, me encanta ver gente joven aquí, está en las universidades, en los docentes, en toda parte. Esa es mi pregunta, Eduardo. Yo te voy a empezar por la segunda, por qué puede uno hacer, ¿no? Ante los medios que son masivamente de izquierda y el discurso progre que invade radios, televisión. Más allá de que ahora tenés las redes y tenés TikTok y tenés YouTube y podés filmar videos y dar conferencias, yo te voy a contar lo que a mí me dijo Leonard Reed, que era el presidente de esta fundación Foundation for Economy, en mi primer seminario. Estábamos en una habitación como esta, pero no tenía ventanas y apagó todas las luces. Y había cortinas, no veías nada. Y éramos 30 chicos, seríamos 25 yanquis y 25 latinoamericanos. Y el tipo nos dejó en silencio con las luces apagadas 5 minutos. Y después entró, lo escuchábamos pero no lo veíamos, decía, "You want to change the world", quieren cambiar el mundo.
Y nosotros decimos, sí, Leonard tenía 87 años, ya el tipo, dijimos, enloqueció un poco. Y después de un ratito volvió, you want to change the world, yes, we told you that, yes, we want to do that. Y después de un ratito nos volvió a dejar 3 minutos más en silencio. ¿Y qué hizo? Nos dijo, agarró una lámpara de termostato y empezó a iluminar lentamente el salón. Se veía una llamita así. Y dice, ¿entienden? No, Leonard, no entendemos un cuerno. ¿Qué nos querés decir? Y iluminó un poquito más. ¿Entienden ahora? No, Leonard, no. Finalmente prendió toda la lámpara y nos dice, aquí está el mensaje. ¿Y en qué consiste el mensaje? What can you do? Lo que vos podés hacer es convertirte en una fuente de luz. Es lo que yo intento hacer con mi persona, voy a cumplir 70, me he dedicado a la docencia, pero no es casualidad que aparezca Expert o que aparezca Milei o que aparezca López Murphy y que las ideas de libertad avancen en la Argentina lentamente, pero ya tenés un 20, un 30% de gente que entiende el ABC. Conviértanse ustedes en fuentes de luz. Sepan argumentar contra Piketty. ¿Sabés argumentar contra Piketty y el problema de la desigualdad? ¿Sabés con frases cortas en medio de un programa de televisión hacer frente a cómo pregona Piketty el tema de la desigualdad? ¿Tenés argumentos para eso? Es fácil verlo, el resentimiento es fácil de inspirar. Él tiene mucho, yo tengo poco. ¿Te preguntaste por qué él tiene mucho y vos tenés poco? Por ahí es 10 veces más productivo, por ahí es más inteligente. ¿Hay economía de mercado? ¿Él ganó el dinero por derecha? Porque los sindicalistas no lo ganan por derecha, lo ganan a expensas de sus obreros. Y los empresarios, cuando se hacen un acuerdo con la Secretaría de Comercio, con el Ministro de Economía y cierran la economía, entonces te están obligando a pagar el doble por bienes de menor calidad y mayor precio. Entonces, ahí no hay economía de mercado, ahí hay socialismo, fascismo. Entonces, pregúntate, ¿cómo ganó la plata? ¿La desigualdad es producto de la capacidad, de la inteligencia, de haber creado buenos productos o servicios, o es producto del privilegio? ¿O es producto de que sos un político hábil y haces negocios? En la Argentina no hay un político pobre, están todos con trajes de Versace y Pierre Cardin y se manejan todos con, obviamente, fortunas y mansiones. Y los sindicalistas más ricos aún, escandalosamente ricos. Y los empresarios los ves en la Casa Rosada tomando el té con el presidente y haciendo acuerdos. Entonces te obligan a pagar un iPhone 3 veces más. Llega desarmado a Tierra del Fuego junto con los Samsung, el empresario amigo del gobierno los vuelve a armar, los manda a Buenos Aires y en lugar de 1.200 te cuestan $2.400. Así es fácil hacerse rico. Entonces parte de ese resentimiento está bien fundado. ¿Qué tenés que hacer? Denunciarlo. Usted está recibiendo escracharlos a los que y eliminarles los privilegios. ¿Por qué tengo que aportar al sindicato? ¿Por qué me descontás del sueldo parte de estos fondos que van a parar los sindicatos? ¿Con qué derecho? Olvídate. Entonces, sindicalistas, políticos, reducirles el poder, cercenarles el gasto. Show me what you are doing with my money. ¿Qué estás haciendo con mi plata? Yo no soy tu empleado, vos sos mi empleado, gobierno. Mostrame en qué estás gastando el dinero. ¿Quién te dio autoridad? Yo te delegué autoridad para que cuides mi seguridad, para que los taxis no me estafen, para que no me asalten los motochorros, para que la gente más humilde pueda ir a trabajar en paz sin que estar mirando a sus espaldas y lo van a asaltar. Para eso, para que haya justicia, de manera que haya una demanda inmediatamente, no tarde 5 años la justicia en emitir un fallo. Para eso te estoy delegando poder, no para otra cosa. Entonces, convertite vos en fuente de luz, en primer lugar. Y la segunda ¿qué hacemos con Bill Gates y con el Morgan y muchos de estos? Hoy salió un artículo interesantísimo sobre cómo funciona la mente de muchos de estos sujetos que pierden referencia a principios y creen que pueden salir a mandonear al mundo. La pandemia ha sido un ejemplo. Mr. Fauci
No sé si se vacunaron o no. Yo finalmente me di una dosis de la Janssen para poder entrar a Estados Unidos y no me daban la visa. Pero en general no me simpatizan nada las vacunas. Y mucho menos los cretinos que te obligaban a mantenerte internado en tu casa y denunciaban a los vecinos por querer salir con el argumento que ibas a contagiar a alguien. En realidad, esa visión autoritaria de ver a cada uno como sospechoso de la seguridad ajena es parte impulsada por los laboratorios que fabricaban las vacunas, Mr. Fauci, que se aliaba con los chinos para modificar, Ron Paul lo denuncia muy bien todo eso. Parte de esa mentalidad existe, querer manipular desde el poder, desde la cantidad de hijos hasta obligarte a consumir ciertos productos u otros. ¿Y qué se puede hacer contra eso? Denunciarlo, atacarlo, mostrar las incongruencias. Tenés las redes sociales. Yo ahora empecé con los TikToks. Agarro un tema, leo el diario, cuando me indigno digo voy a hacer un TikTok. Ya hice 2. No sé cuántos más haré. YouTube. Hablen, griten, o simplemente si no tienen argumentos digan no estoy de acuerdo. Eso frena, eso crea opinión pública. Ustedes dejan pasar, se quedan calladitos. El solo hecho que ustedes digan I do not agree, no estoy de acuerdo, frena. Después invoquen razones, pero yo creo que ese es un buen mecanismo. Señora allá atrás, al fondo. Se enardeció la... Allá al fondo tenés uno, dale al del señor del fondo que no estamos dando bolilla a los de atrás. Y yo soy muy igualitarista. Nos discriminan a los atrás. Sí. Sí. Bueno, quería tocar el tema que mencionaron adelante sobre estas empresas como Microsoft, BlackRock. Hay como cierta teoría conspirativa que creo que es importante también verlas desde un panorama económico, ¿no? Fíjense, ¿cuántos de las personas o las empresas más ricas del mundo desde 1987 siguen siendo las más ricas? Las 10 primeras. ¿Alguien sabe por lo menos? Deben ser pocas, ¿no? Sí. Ninguna. Ninguna. ¿Y saben por qué eso sucede? Porque vivimos un sistema, los sistemas cambian. Existen ciclos económicos por temas de deuda, pero esos ciclos también conllevan ciertos incentivos en diferentes sectores y rubros. Lo que hoy para nosotros es excelente a nivel de consumo, a nivel de utilidad, en el futuro va a cambiar. Y es lo que está pasando, por ejemplo, con Facebook. Se suponía que Mark Zuckerberg era la persona que estaba dominando las redes sociales en todo término. Tiene Facebook, tiene Instagram, tiene otra multitud de empresas, sobre varias. Pero ¿qué sucedió? Vino la innovación. La innovación entendió los procesos que son dinámicos. Si no tenemos eso desde la economía, entonces estamos muy mal. Te interrumpo allí. Estoy completamente de acuerdo. Cambia en general el sistema de precios y los gustos y las innovaciones hacen que lo que llama el capitalismo destructivo o la creación destructiva. Continuamente nuevas empresas reemplazan a las de ayer que se han vuelto obsoletas. Eso debe ser permitido y explica el auge y es parte de las grandes críticas en general, es la idea de que si dejamos a la gente en libertad, por eso lo que debe preservarse es la libertad de los mercados, lo que es hoy útil, mañana tal vez no lo sea. Y muchas empresas tienden a desaparecer de esa manera. Sí, muchas gracias por la contribución. Pero no he terminado. A ver, adelante. Vaya a la pregunta. Claro, la reflexión final, y no es una pregunta, la reflexión final es que no se dejen llevar por lo que están viendo, porque los sistemas cambian, son cambiantes. No vamos a ver a Microsoft dentro de 80 años. Incluso, desde esas 10 empresas más ricas, en 1987, perdieron su fortuna un 80%. Decir que las cosas son perpetuas no es nada, no tiene sentido. Incluso no vamos a ver estas empresas en un futuro. A eso me explico. Está clarísimo. Y la Kodak ha desaparecido y han desaparecido las máquinas de escribir y han desaparecido el Panam y muchas industrias. Sí, acá tengo gente acá adelante, acá los dos chicos. A la señorita con peinado francés. Pero se me va para atrás y yo lo quiero acá adelante, doctor. A ver. Muchas gracias.
Aprovecho que usted mencionó la candidatura de Milei para preguntar algo al respecto, porque en España tuvimos una polémica acerca de su vinculación o acercamiento con Vox. Entonces quería preguntar usted qué piensa de ello, porque claro, en aspectos económicos, si bien Milei defiende mucho las libertades individuales en lo económico, Vox tiene un lado proteccionista también, entonces ahí entra un poco en contradicción. Sí. Quería tener su opinión. Sí, no, Milei es un chico bien formado en economía. Yo he charlado mucho con él y me he acercado bastante. Es un chico polémico en lo personal y difícil en su carácter. Igual estoy entrenando a algunos de los chicos de su partido con temas de economía. No comparto su costado místico y tiene una hermana que también apela al tarot y esa parte yo no la comparto. Tampoco comparto su visión antiaborto. Yo creo en la libertad de las mujeres para planificar su vida reproductiva. Y tampoco comparto algunas posiciones muy, digamos, antiprogresistas en el sentido de querer imponerle comportamientos a los seres humanos. Pero más allá de eso, creo que es aire fresco para denuncia a la casta política, denuncia a los sindicalistas y a los empresarios, y yo creo que todo eso ha sido un paso positivo muy grande. No estoy de acuerdo con Vox ni ninguna de esas invocaciones. Yo creo que unir libertad con conservadurismo, con tradición, familia y propiedad es un error. Perdemos. Por ese lado no va. Yo creo en la consistencia de los argumentos que deben respetar las decisiones de las personas, por más que... Yo fomenté una serie de debates, si quieren verlos, en Buenos Aires, de un grupo que se llama Intelligence Square, es un grupo inglés. Y pongo 3 de un lado y 3 del otro, y discutimos temas bien violentos, bien difíciles, como el aborto, por ejemplo, o muchos otros, pero con educación. No permitíamos que se agarren a las trompadas las personas. Y salieron muy bien. Si están aburridos, después mírenlos. Algunos de esos debates están en free. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.